Quiero compartir con ustedes: la fe engendra milagros. La fe es la que engendra milagros. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros, no creían mucho en él. Ahora, Nazaret era un lugar donde Jesús creció. Jesús creció, yo creo era un pueblo no muy grande, era un pueblo pequeño, un pueblo chico. Yo me he criado, he nacido, he crecido en un barrio, se llama Cerro Viejo, si alguien conoce, es un pueblo tradicional de ahí, de Cerro Colorado. Casi toda la gran mayoría, bueno, les estoy hablando de mi tiempo, ahora un par de años atrás. Gracias por ese amén. Es un pueblo pequeño y por lo general los pueblos pequeños suelen casarse a veces entre familiares. Se casan entre primos un poco lejanos, pero bueno, ahí están. Y en Cerro Colorado, obviamente, si yo salía a la calle, hola tío, hola tía, hola, tú eres el hijo de tal, entonces nos conocíamos de una manera era común en esto. Y es más, a veces iba a visitar a un amigo ahí y me decían, ¿has almorzado? Todavía no pasa, así, y te sentabas y te daban de comer. Ese era un barrio. Y yo puedo imaginarme que cuando Jesús estaba viviendo en Nazaret, en este lugar, era un lugar donde lo conocían a Jesús, era el carpintero del lugar, su papá. Tal vez habían muy pocos carpinteros, tal vez habían 1, 2, máximo 3, pero era de las personas que era conocido. Si tú te das cuenta, en ese entonces, inclusive ahora, cuando hay un oficio y tú necesitas que se arregle una puerta, ¿a quién vas a buscar? ¿Dónde hay un carpintero? Fulano de tal. Entonces yo puedo imaginarme que Jesús era el que estaba ahí. Y cuando había algún problema de pronto de carpintería, que se le cayó el closet o que algo pasó, corrían donde Jesús. ¿Está tu papá? No, pero soy yo, dime en qué te ayudo. Ven, quiero que me arregles la puerta o hazme, qué sé yo, una ventana. Y Jesús era conocido. Por eso es de que cuando Jesús estuvo en ese lugar, todos se preguntaban, pero ¿este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es con José? ¿Este no era el muchachito el que salía, correteaba por ahí, andaba fastidiando a sus primos? Sí, este es. Que ahora dice que es el hijo de Dios. Ahora, pero no se olviden también que en este mismo lugar, en esta misma ciudad, en Nazaret, ahí es cuando él entra a la sinagoga. Y cuando entraban a la sinagoga y les daban para que lean las escrituras, no le daban a cualquier persona. Le daban obviamente a los religiosos, le daban a las personas que tenían mucho conocimiento. Pero la Biblia dice de que entra Jesús y le entregan el rollo. Yo no sé, tal vez el ayudante ahí, el que estaba entregando los rollos, no sé, se equivocó y alguien le dijo, dale, y tal vez era el que entraba y se lo dieron a Jesús y Jesús entró, porque yo no sé, hay tantas cosas que en la Biblia no las precisa, pero nosotros podemos dejar volar un poco nuestra imaginación. Tal vez Jesús entraba solamente a orar o a escuchar la palabra y de pronto dale, pero no era él, de repente era el de atrás y le dan los rollos y él abre el rollo, lo que dice en Lucas capítulo 4 versículo del 18 al 20, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Es otra traducción, en la Nueva Versión Internacional también. Y ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Y todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. El pasaje que Jesús había leído en ese entonces era Isaías capítulo 61. Ahora, pero es interesante, pero Jesús solamente lee la primera parte.
no lee la segunda parte, porque la segunda parte era muy fuerte lo que venía detrás de eso. Porque lo que venía detrás de eso hablaba del día de la venganza del Señor, pero Jesús no leyó esa parte, solo leyó el párrafo que hace referencia al Mesías y que hacía referencia a lo que Él iba a venir y iba a predicar. Por eso es de que la gente que estuvo ahí tal vez se quedó mirándolo y dijo: ¿qué le pasó? ¿Por qué no sigue leyendo? ¿Por qué no sigue hablando? Si todos conocemos esta historia, porque ojo, ellos conocían muy bien la ley. Ellos no leían por leer, ellos conocían. Lo que pasa es de que en ese entonces ellos no tenían una revelación, la que nosotros sí tenemos en este tiempo. Ellos no tenían el Espíritu Santo y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Por eso es de que cuando Jesús leyó, todos se quedaron: falta, tienen que terminar de leer. Y Jesús no leyó la otra parte, porque obviamente va a llegar un momento, y el momento ya está, ese futuro está por llegar, ese futuro está muy pronto. Es cuando Cristo vuelva con Dios y caiga juicio contra todas las naciones. Pero Jesús no habló de eso. Él estaba hablando del presente, de lo que iba a suceder, de la gracia y del favor de Dios que estaba listo para acontecer. Y ese favor y esa gracia no es la que ha pasado, sino que ese favor y esa gracia todavía sigue vigente en este año 2018. Mientras no venga Jesús o mientras no venga Dios para hacer juicio a las naciones, nosotros seguimos viviendo en ese favor de Dios. Que Jesús ha venido. ¿A qué vino Jesús? Jesús ha venido a proclamar libertad, a dar vista a los ciegos, a sanar a los oprimidos, a hacer libre a la gente que está cautiva. Por eso es de que cuando uno habla y dice: ¿cautivos de qué? Bueno, la Biblia dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Pero ¿cuál es la verdad? Porque yo puedo hablarte de diferentes verdades, pero la verdad es solamente una. La verdad es Jesucristo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que tú vas escuchando en la vida. Porque yo puedo hablarte desde el púlpito de Sinaí y te hablo fe, pero te hablo fe en la ley. ¿Y qué es lo que traía la ley? La ley no te traía solamente castigo. La ley no te traía normas. La ley no te traía cosas que si tú no hacías obviamente eras maldito. Esa era la ley. Entonces yo puedo hablarte ahora y me puedo parar y te voy a decir: te voy a predicar un mensaje de fe basado en el monte Sinaí, la ley. Y al final dime, ¿estoy yo ministrando tu corazón o simplemente estoy poniendo condenación dentro de ti? Y por lo general a veces se está poniendo condenación, pero uno tiene que tener mucho cuidado. El hablar fe, el levantar la fe no tiene que ser puesto en el monte de Sinaí, tiene que ser en el monte del Calvario. Y desde ahí es donde nosotros tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que enseñar a la gente lo que Jesucristo ya hizo. No es ahora que se ha cambiado todo esto. La televisión es una gran bendición, pero se van a dar cuenta también, ha traído mucha confusión al pueblo. Ha traído mucha confusión a la iglesia. Donde ahora, obviamente, para que tú seas sano, tú tienes que dar. Y solamente tienes media hora para que te levantes, agarres el teléfono y hagas un pacto con Dios. Y si tú en media hora tú te levantas y corres al teléfono y te inscriben, y yo en media hora estaré orando por ti y habrán sanidades y prodigios. Dígame, ¿ese es el Dios que habla la palabra de Dios? Ese es al Dios al que nosotros tenemos que conocer, que solamente nos da media hora o nos da algunos días y después Dios no hace nada. Ese es el Dios al que nosotros tenemos que servir. No dice la Biblia más bien de que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Es más, la Biblia dice de que tú y yo no nos merecíamos nada, pero por su favor inmerecido te lo dio todo. ¿No es algo totalmente diferente
a lo que de pronto se puede decir. Inclusive yo lo he enseñado también por muchos años. He enseñado de que, si tú hablas, si tú confiesas, hablas y confiesas, yo soy sano, voy a ser sano. Donde a veces también se ha confundido, mi fe está puesta en la confesión. Y mi fe no debería estar puesta en la confesión. Mi fe debe estar puesta en Jesucristo, en lo que Él hizo. Pero hay dos tipos de confesiones: es la confesión de fe y la confesión para fe. Y a veces nosotros hablamos de, yo tengo fe. No, yo hablo bien. Yo soy sano. ¿Y qué sucede si no eres sano? Dios falló. Dios se equivocó. Dios está desfasado. O alguien me dice, bueno, es que ¿sabes qué? Eso fue para el tiempo pasado. O de repente no has confesado bien la palabra. O de repente no has diezmado. O de repente no has hecho esto. O de repente no has hecho aquello. Pero si la Biblia dice de que el que está en Cristo Jesús, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, pareciera como que hay una contradicción. Entonces mi fe se levanta, pero no se está levantando para poner mi fe en lo correcto, sino mi fe se está levantando para poner en la confesión. Y estamos tergiversando las cosas. Estoy poniendo mi fe en la confesión. Tengo que confesar. Y no es así. Ahora, escúcheme, no me malentiendan también. Hay que confesar y hay que hablar la palabra, hay que meditar en la palabra, sí. Pero tienes que darte cuenta de que hay dos cosas: es la confesión de fe y la confesión para fe. Y a veces se confunde esto. ¿Estás haciendo una confesión para levantar tu fe o es una confesión para fe? Y creemos de que, yo hablo, esto tiene que suceder. Y si no sucede, Dios falló. Y por eso es de que hay mucha gente que de pronto dice, pero Dios no me sana, pero Dios no hizo esto conmigo, pero Dios no funcionó. Y no es de que Dios no funcionó, Dios funciona, pero a veces el que está entendiendo mal las cosas somos nosotros, no es Dios. Y miren qué es lo que dice, inclusive, cuando Jesús habló todo esto, si nosotros seguimos leyendo todo este pasaje, dice, y después, versículo 22, y después Jesús comenzó a hablarles, la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Jesús les estaba diciendo, este mismo día se ha cumplido esa profecía. Todos hablaban bien de Él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. Y ahí es cuando ellos comienzan a poner en duda. ¿Cómo puede ser?, preguntaron. ¿Este no es el hijo de José? En otra traducción dice, ¿este no es el hijo del carpintero? Pero sigamos leyendo, versículo 23. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, hay milagros aquí que en tu propio pueblo, como los que hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Ahora, yo puedo preguntarme, a veces la gente dice, pero ¿por qué Dios, si Dios es un Dios bueno, por qué Dios no sana? Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué de pronto Él no hace un milagro conmigo? Y el tema no es Dios, escúcheme, el tema no es Dios, el tema a veces somos nosotros. Y la Biblia es clara, Jesús les está diciendo, en ese tiempo cuando Elías estaba acá, habían viudas que tenían muchas necesidades, pero ninguna escuchó. En ese tiempo habían muchos leprosos, pero todos estaban poniendo condiciones. Solamente un hombre, a pesar de que puso sus condiciones, él aceptó
y él escuchó escuchó las instrucciones que el profeta Eliseo le había dicho, y Naamán, aunque no quiso hacerlo, siguió las instrucciones y fue sanado. Ahora dígame, ¿cuál es la diferencia? Es de que a veces nosotros queremos seguir nuestras propias instrucciones, queremos seguir nuestros propios conceptos. Y la palabra de Dios dice de que no hay muchos conceptos, hay uno solo que Dios te pide. Y lo único que Dios te pide es cree. Eso es todo. No es algo difícil. Cree. En Marcos capítulo 9, versículo del 19 al 24, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Muchas veces lo echan en el fuego y también en el agua para ser destruido. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho dio un grito y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ahora es importante, cuando estaba ayer revisando o leyendo un poco este pasaje, esta parte donde dice todas las cosas son posibles para el que cree, en alemán, en la traducción, en la parte como lo traducen en alemán, es la parte un poco más cercana a lo que es la realidad, a lo que Jesús quería decir. Y decía, en la versión alemana decía: ¿cómo es esto de que si puedo hacerlo? Yo puedo hacerlo, pero tú puedes creerlo. O sea, Jesús lo estaba enfrentando al hombre y está diciendo: ¿cómo es esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Que yo no puedo hacer algo? Yo lo puedo hacer, pero si tú lo crees primero. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre. Pero a veces nosotros inclusive hemos malentendido o creemos de que la responsabilidad del creer se lo hemos trasladado todo al Padre. Y realmente no fue así. No, Jesús no le trasladó toda la responsabilidad al papá. Lo único que Jesús le estaba haciendo una pregunta: ¿puedes creer? Y este hombre dice que gritó y dijo: sí creo, pero ayúdame. Ahora, a veces nosotros ni siquiera ponemos nuestros ojos en la primera parte, en creo. Nos vamos a la segunda parte: ayuda mi incredulidad. Oh Señor, ayuda mi incredulidad. Oh Señor, tengo poca fe, dame fe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado: tienes que crecer en fe, tienes que crecer en fe, tienes que crecer en fe? Como que la fe es ir a comer un plato de lentejas. Oh, voy a comer fe. Oh, ya crecí en fe, engordado en fe. No, no es así. ¿Sabes que cuando Dios te está diciendo algo de la fe, Él no te está diciendo tienes que tener mucha fe, sino acuérdate de lo que dice el granito de mostaza. En el granito de mostaza no está diciendo: si tuvieras fe como un granito de mostaza y le dices a esta montaña o le dices a este problema, quítate, ¿no se va a quitar? Ahora, lo que Jesús estaba diciendo es: si tú tienes el 1% de fe, yo voy a poner el 99% de fe restante. Ahora, Dios no te pide mucha fe, Dios te pide solamente el 1% de fe. Con el 1% de fe, Dios puede hacer milagros en toda tu vida. Pero obviamente tenemos que primero centrarnos. Tu fe puesta en quién está. ¿Está puesta en lo que Jesús ya hizo en la cruz? ¿O está puesta en que yo tengo que crecer en fe? Yo tengo que confesar. Y cuando uno hace eso, estás quitando tus ojos de lo que hizo Jesús y estás comenzando a poner tus ojos: tengo que confesar la palabra. Sí, tienes que confesar la palabra. Pero quiero que entiendas, hay dos tipos de confesión: para fe y la confesión de fe. Pero a veces esto se confunde. Y cuando hay confusión, uno dice: pero pastor, yo he hecho lo que usted me ha dicho. Yo nunca te dije que tenías que confesar la palabra. Sí, tienes que confesarla, pero tú tienes que poner
tus ojos en Jesucristo, cuando tú pones tu confianza en lo que Él ya hizo, no en lo que Él va a hacer, en lo que Él ya hizo. ¿Y qué es lo que Él hizo? Dígame. En Juan capítulo 9, versículo 39, dice: entonces Jesús le dijo: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrar a los que creen que ven. Obviamente, si tú lees todo este contexto, está hablando, léanlo ustedes y van a poder entender. Pero a lo que yo voy es esto: Él vino a la tierra Él vino a la tierra para hacer juicio. Pero uno podría preguntar: ¿juicio de qué? Bueno, primeramente tenemos que vernos cuál era nuestra condena. ¿Por qué? Se supone que tú y yo, cuando nacemos con el pecado original. Y si tú y yo nacemos con el pecado original, entonces tenemos que pagar algo. Hay una deuda. Tú naces con una deuda. Aunque dicen: pero yo no tengo ninguna deuda. Pero sí, si tú has nacido, vienes a esta tierra, naces con el pecado original, con una deuda. Pero también tienes que entender que esta deuda fue pagada y fue cancelada a través de Jesucristo. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal, esa deuda ya fue cancelada. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que esa deuda sea mía? Solamente aceptar a Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús, esa deuda, que naciste con una deuda, pero esa deuda fue cancelada cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Y dentro de todo ese pago de deuda, Dios te ha provisto sanidad, ha provisto prosperidad, ha provisto solución a cada uno de tus problemas. Dios quiere que tú vivas y disfrutes de la vida. Por eso la palabra de Dios dice de que nosotros debemos de reinar. Pero la pregunta es: ¿estás reinando? ¿Estás reinando acá? Porque si tú estás reinando, entonces si yo te pregunto algo, tú deberías de decirme: ¿cómo estás? ¿Estás reinando entonces? ¿Tienes problemas? Sí. ¿Pero cómo estás? ¿Hay enfermedad? Sí, pero ¿estás reinando? Entonces, ¿cómo vives? Excelente. Entonces, esa es la manera cuando pueden haber dificultades en tu vida, pero cuando tú reinas, cuando tú no estás viendo los problemas, no estás solamente viendo cada dificultad que tienes en la vida, sino que tú dices: vivo excelente, estoy reinando en Cristo Jesús. Pero ¿cómo reinas en Cristo Jesús? La semana pasada yo les hablé de 3 cosas. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, ¿qué es lo que hace Dios? Lo primero que hace Dios es te viste. ¿Y con qué te viste? Te está vistiendo con la misma vestimenta que Jesús vino acá a la tierra. ¿Y cuál era? Era la vestimenta. Él tenía, estaba vestido de la gloria de Dios. Tenía la naturaleza de Dios y la justicia de Dios. Entonces tú naces de nuevo y lo primero que hace Dios, viene y dice: vístanlo con mi misma naturaleza. Vístanlo y denle también lo mismo que yo tengo. Él es justo. Aunque tú no te sientas justo, Dios te viste y te dice: Él tiene mi misma naturaleza y también es justo como yo. Y después de eso te pone un anillo donde dice: tú tienes autoridad. Después de eso te calza y dice: tú tienes honor. ¿Cómo que tengo honor? Pero si he fallado, me he equivocado, he hecho un montón de cosas. Y Dios te dice: tú tienes honor, tú eres mi hijo. Y mis equivocaciones, Dios dice: ¿qué equivocaciones? Yo no veo nada en ti. Yo lo único que veo es de que tú eres un hombre perfecto. Eres una mujer linda y maravillosa. Pero ayer lo grité a mi pobre esposo. Y Dios dice: yo no he visto nada de eso. Yo te veo que eres perfecto, que eres perfecta. ¿Por qué? Porque Dios te mira así. Eso se llama gracia. Eso se llama algo que tú no te lo mereces. Dios
Dice, te lo mereces, y no solamente esto, te mereces mucho más de lo que tú puedas creer. Ese es Dios. Por eso es de que tú y yo tenemos que vivir en la gracia de Dios, extender perdón, extender lazos a las demás personas en el amor de Dios que Dios te ha dado a ti y a mí. Pero cuando no vivimos así, entonces vivimos ¿cómo? Vivimos amargados, renegados, fastidiados, poniendo condiciones. Y tu misma vida, como tú vas viviendo, es la forma como tú te estás relacionando con Dios. Entonces, cuando tú tienes un problema, Dios dice, yo quiero darte esto. No, pero ¿y cuánto me va a costar? Ustedes saben ese chiste cuando dice que cuando Dios creó al hombre, entonces después de crear al hombre, se acerca a Dios y le dice, Adán, he estado pensando en algo que te va a gustar. Quiero crear a una persona igual que tú, solo que no va a ser él, sino va a ser ella. Va a ser una persona maravillosa, donde cuando tú regreses de trabajar, ella te va a tener la comida y el almuercito bien calientito, va a lavar los trastes. Cuando tú llegues te va a sobar, te va a hacer masajes en el pie, te va a hacer masajes donde ella está a disposición de ti las 24 horas del día. Cualquier cosa que tú quieras, ella lo va a hacer sin preguntar, sin molestarse, sin nada. Entonces Adán dijo, wow, dijo, esto es maravilloso. Y él se acerca a Dios y le dice, Dios, ¿y cuánto me va a costar? Y le dijo, bueno, te va a costar un brazo y una pierna. Y si te doy una costilla, ¿qué me das? Bueno, nos dio lo que tenemos ahora. ¿No es cierto? Nos atienden así, pero siempre se quejan. Bueno, es esa parte. Pero dígame, es lo mismo, o sea, Dios no está poniendo una condición contigo. Dios no pone nada. Dios lo único que pone, lo único que te dice es, te amo. He provisto una sanidad para ti. He provisto bendición para ti. Es lo único que Dios nos dice. ¿Y eso no es maravilloso? Eso no es cuando uno se acerca a Dios y le dice, Dios, necesito tal cosa o quiero tal cosa, y Dios te va a hacer la misma pregunta siempre. ¿Tú crees que puedo hacerlo? ¿Tú crees que puedo hacerlo? Ahora la respuesta siempre va a ser la misma. Te va a decir, yo puedo hacer todo lo que tú creas. Si tú crees, es tuyo. Y no te pido que creas mucho. Solamente dame el 1%, porque yo voy a poner el 99%. Dígame, ¿eso no es maravilloso? ¿Tienes que hacer algo para recibir algo de Dios? ¿Tienes que pagar algo? Nada. Todo esto es gratuito. Todo esto es gratis. Dios te lo ha dado gratis. Es que yo quiero que cierres ahí tus ojos. Y queremos orar por ustedes. Esta semana, o desde hace 2 semanas, estaba orando. Tomaba un tiempo y le decía a Dios, quiero que me uses por este domingo. Y obviamente habían varias cosas que, como siempre les he dicho, hay cosas que no entiendo. Pero de pronto comenzaron a venirme ciertos dolores a mi cuerpo. Y hubo un dolor de hombro, un dolor de muñeca, las rodillas, la columna o la ciática. Y yo dije, ¿por qué? Ayer inclusive estaba orando en la noche y de pronto me vino un dolor de cabeza fuerte. Y yo dije, ¿pero por qué? Se supone que mañana voy a ministrar. Y Dios se quedaba callado y yo seguía, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? Y hubo algo muy fuerte y muy rápido que pasó como una flecha rapidísima. Y me dijo, ¿qué te ha estado doliendo todas estas 2 semanas? Y le dije, oh, me ha estado doliendo varias cosas. Quiero moverme con eso. Quiero que pidas
quiero que les digas a ellos: estoy listo para sanarlos. Y cuando yo miraba, yo miraba mi cuerpo y decía: me duele esto, quiero sanarlos. Me duelen mis rodillas, quiero sanarlos. Y ayer en la noche vino algo fuerte, un dolor de cabeza, pero fue rapidísimo. Fue como un rayo. Y yo dije: ¿pero por qué? Porque quiero sanar también eso.